Pues estamos hablando acerca de una vida llena de bendiciones. ¿Y cuántos de ustedes quieren vivir realmente una vida llena de bendiciones? ¿Verdad que sí? Ninguno está orando y diciendo: Señor, que me vaya mal. Es que quiero ser espiritual. Es que quiero realmente sentir lo que se siente para tener más compasión. No. De que algunas veces nos va a ir mal, eso no podemos evitarlo. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. O sea, a veces vamos a tener momentos difíciles, pero en el corazón de cada uno hay un anhelo de vivir una vida llena de bendiciones. Y lo más precioso es que en la palabra de Dios hay muchos principios que, si nosotros los escuchamos con un corazón manso y humilde y empezamos a obedecer la voz de nuestro Dios, vamos a caminar en la dirección de una vida feliz y no una vida de quebranto. Vuelvo a repetir, hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, el dolor de la partida de un ser querido. Pero eso no quiere decir que no podamos aplicar en nuestras vidas principios que pueden corregir años de desgracia y años de confusión y años de heridas y de dolor, y empezar a vivir una vida que verdaderamente es feliz. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado hablamos de lo que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Puedes decirlo conmigo? Más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado ahí significa feliz. Es más feliz el que da que el que recibe. Y hoy quiero hablar de la parte 2 de esta serie, que es: se trata del corazón. Ese es el título que le he puesto a este mensaje: se trata del corazón. Y vamos primero a Mateo capítulo 7, los versos 1 y 2. Es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, o algunos le han llamado la constitución del reino de Dios, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Bueno, en esa constitución del reino de Dios, en ese sermón del monte, en ese mensaje que hasta en las universidades y en las escuelas le hacen a la gente estudiar y leer, porque es extraordinaria la capacidad de nuestro Señor Jesús para en 3 capítulos resumir o contener tanta sabiduría. Y una de esas cosas que Jesús enseñó, Mateo 7 versos 1 y 2, dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Jesús obviamente aquí está hablando acerca de la actitud del corazón. Y sabes, los juicios siempre vienen del corazón. Por eso dice: no juzgues para que nadie te juzgue a ti. Eso es un principio tan increíble. Es más, ¿por qué no lo repetimos juntos? No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ahora personalízalo y dile a quien está sentado junto a ti: no me juzgues para que no te juzgue nadie a ti. Ahora, si tú eres juez, esto no aplica a ti, ¿ok? Porque imagínate en la corte: ay no, pues es que la Biblia dice que yo no debo de juzgar, así es que vamos a dejar ir a todos los criminales, asesinos, etcétera. No, por supuesto que no. Hay unas leyes que tienen que cumplirse en cada nación. Pero esto es un asunto del corazón. Por eso el título del mensaje: se trata del corazón, porque esto tiene que ver con el corazón. Pero hay otro pasaje que tiene una enseñanza que es el centro, el corazón, la médula de mi mensaje de hoy, que está en Lucas capítulo 6. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Dice básicamente lo mismo, pero añade una declaración increíblemente importante. Dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Fíjense qué interesante. En Mateo lo que leímos solamente decía: no juzgues para que no seas juzgado.
y con la medida con la que mides se te volverá a medir. Pero aquí en Lucas la escritura añade una declaración más en medio de estas dos contundentes órdenes de la palabra: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida con la que mides se te va a medir. En medio de eso dice: den y se les dará. ¿Sabes por qué es importante ver esto? Porque el dar es un asunto del corazón. Y conste que la semana pasada hicimos énfasis que esta serie se trata del dar, pero cuando hablamos del dar no hablamos primero de dinero. El dinero es parte, por supuesto, y no solamente lo que le das al Señor, sino lo que le das a tu esposa o a tu esposo, lo que le das a tus hijos, aún lo que le das a tus padres. Porque entre comillas, o entre paréntesis más bien, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no es solamente respeto o llamarles por teléfono cuando es su cumpleaños. Honra a tu padre y a tu madre es sostén económicamente a tu padre y a tu madre cuando ellos ya no tengan la fuerza para hacerlo, cuando sean ancianos. Muchos hijos, especialmente de las familias latinas, aun cuando los padres están viejitos, todavía los hijos le siguen pidiendo a los papás ayuda financiera. Y bueno, hay muchas razones por las que eso sucede, pero el patrón bíblico es: si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Vas a poder ayudar a tus papás cuando ellos sean viejitos. Así como ellos te cargaron cuando tú no te podías sostener tú solo, así cuando ellos no se puedan sostener solos, tú los vas a poder cargar a ellos. Y eso es uno de los gozos más increíbles que Dios le puede dar a un hijo. Poder el día de mañana, cuando los papás ya no puedan sostenerse por sí solos, tú tendrás el privilegio de sostenerlos a ellos. Yo ya no tengo a mis papás y mi esposa tiene solamente a su papá ahora. Pero qué increíble, cuando tú tienes a tus papás, especialmente tú que eres joven, anhela prosperar, anhela ser rico. Tú dices: ay, pastor, ya te empezaste a desviar, tan bien que ibas. No me da vergüenza ni me da pena, y si me critican, que me critiquen, al fin se me resbala. Pero tú, joven, tienes que prosperar, porque si no prosperas, ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios que dice: sostén a tu padre y a tu madre? ¿Con qué? Si les estás pidiendo prestado aún cuando ellos ya son viejitos, ¿cómo los vas a sostener a ellos? Necesitas prosperar y no tener deudas para que entonces tú puedas ser una bendición a ellos. ¿Sí me explico? ¿Cuántos quieren ser ricos? Chale, todavía no. A algunos todavía no les cae el 20. Deja que no me vean, para que no me critiquen. Que te critiquen. ¿Cuántos quieren ser ricos? Amén. Yo quiero ser rico porque quiero bendecir a otros. Vuelvo a repetir: no me importa que me critiquen, porque yo sé por qué lo estoy diciendo. Y si prestas atención, vas a entender qué es lo que estoy tratando de decirte. Den y se les dará, se les echará en el regazo. Digan conmigo: medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Es más, cuando éramos jovencitos, en las clases de los niños decíamos: medida llena. Díganlo conmigo: medida llena, así, apretada, remecida y rebosante. Otra vez: medida llena, apretada, remecida y rebosante o desbordante, ¿verdad? Así es la medida que dice la palabra de Dios que se te va a dar. Pero para que tú recibas medida buena, apretada, remecida y rebosante, tú tienes que aprender a dar. Sin embargo, escúchame bien lo que voy a decir. Este no es un asunto de dinero predominantemente. Vuelvo a repetir: incluye el dinero, pero eso lo vamos a ver después. Porque si esto que te estoy enseñando hoy lo tienes claro, el dinero es fácil tratar con eso. Pero primero tenemos que resolver lo primero, y tenemos primero que arreglar lo primero, y tenemos que entender cuál es el contexto por lo que Jesús estaba diciendo esto, y por qué decía medida buena, apretada, remecida y desbordante. Porque en aquel tiempo se
se dedicaba la mayoría de la gente a la agricultura. En Israel los campos de cultivo y donde se hacía la cosecha tenían dos tipos de personas cosechando: los trabajadores, los obreros, que iban con unas cestas cosechando las aceitunas o las olivas o las uvas, o aún por supuesto los campos de trigo. Pero la ley de Dios, la ley en Levítico, tiene un verso, no lo vamos a ver por razón de tiempo, pero hay un verso donde dice que como un acto de compasión y de misericordia, los que tenían campos de cultivo debían de trabajar solamente en medio, pero no cosechar hasta las esquinas, sino que deberían de dejar en las esquinas una cierta cantidad de espigas. Aún igual, si iban cargando los trabajadores una cierta cantidad de espigas o una cierta cantidad de olivos o de uvas, y si por alguna razón se les olvidaba algo por allí, no debían de decir: ay, se me olvidó, déjame, voy a recoger hasta la última oliva y hasta la última uvita que se quedó por ahí tirada. Dios dijo: no hagan eso, dejen eso. Si se les olvidó, déjenlo, para que cuando venga una persona que no tiene sustento pueda ir y coger eso. No es robo, es una orden de Dios, y con eso se sustenta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Dios empieza a través del mandato de nuestro Señor Jesucristo a instruirnos en que si damos, se nos va a dar, no está hablando de dinero. Yo entiendo que cuando oímos ese verso, algunos ya estamos curados de espanto, algunos ya estamos más que vacunados. Algunos piensan: otra vez van a hablar de dinero, otra vez el pastor nos va a pedir dinero. No estamos hablando de eso, mis hermanos. Yo sé que ha habido abusos, yo sé que ha habido gente que habla de estos temas y en vez de provocar generosidad en el corazón del creyente, al contrario, provoca más codicia. Porque todo el enfoque es: si tú das, se te va a dar. 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 Y si es lo que dice la Biblia, pero si no entiendes el contexto, vas a empezar a generar un deseo desordenado simplemente por tener más. Y cuando no tengas más, te vas a desilusionar y vas a decir: me engañaron, por no entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús está hablando, como vimos en Mateo, de juzgar, de condenar y de perdonar. Digan conmigo: juzgar, condenar y perdonar. De eso estaba hablando Jesús. Básicamente Jesús lo que está diciendo, escúchame por favor, Jesús lo que está diciendo es: si das juicio, vas a recibir juicio. Medida llena, apretada, remecida y rebosante de juicio. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Si condenas, recibirás condenación. Medida llena, apretada, remecida y desbordante de condenación. Pero si perdonas, recibirás perdón. Medida llena, apretada, remecida y desbordante de perdón. Si tienes compasión y amas, vas a recibir medida llena, apretada, remecida y desbordante de amor y de compasión. Porque, por cierto, ¿te has puesto a pensar? La palabra perdonar o el verbo perdonar, ¿sabes lo que significa? Perdonar. Perdonar. Que en la raíz quiere decir para o a favor de, y donar. Aún en inglés la palabra forgive, para dar. ¿Qué es perdonar? Perdonar tiene que ver con dar. Estás dando para una visión, para un propósito. Cuando tú perdonas a otra persona, es porque tú tienes una visión para la cual estás sembrando algo. Una persona que se rehúsa a perdonar no tiene visión de futuro, está ciega. Lo único que le interesa es el pasado, amargarse y seguirse haciendo miserable con el pasado. Pero una persona que tiene una visión de las cosas buenas que Dios ha preparado, está dispuesto a dar perdón, porque es en esa dádiva que encuentra la libertad que necesita para avanzar y hacer la voluntad de Dios sin estar esclavo al resentimiento y a la amargura.
Por eso en Deuteronomio 15 vamos a pasar unos minutos aquí en este pasaje. Deuteronomio 15, empezando con el verso 7 y 8. Dice: cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da veas a un hermano pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Fíjate lo que dice la palabra: no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque se trata del corazón. Es un asunto del corazón. El dar no tiene que ver con dinero o con cuánta plata tienes o con cuánto hay en tu chequera. El dar es un asunto del corazón. El dar es un tema de si tu corazón está duro o no. Y yo quisiera hablarles rápidamente 4 cosas importantes que tienen que ver con nuestro corazón. 2 de ellas son cosas que tenemos que tratar y 2 de ellas son cosas que tenemos que cultivar. Hay una diferencia entre lo que tratas en tu vida y lo que cultivas. Lo que tratas hay que enfrentarlo. Por ejemplo, si tú tienes una neumonía, no la cultivas, ¿verdad que no? ¿Qué haces? La tratas y la desarraigas y la matas y estás bien, pero bien enfocado en sacar eso de tu vida, porque no quieres tener el riesgo de que eso se te complique y te mueras. Hay que tratar con ciertas cosas y otras hay que cultivarlas, porque si no las cultivamos no se van a desarrollar por sí solitas. Y la primera de ellas, la primera de las 2 que tenemos que tratar es: trata con el corazón egoísta. Trata con el corazón egoísta. Y esto tiene que ver con la dureza antes de dar, con la dureza de corazón antes de dar. Por eso dice la palabra: cuídate de que tu corazón no se endurezca en contra de tu hermano. ¿Sabes por qué muchos matrimonios terminan en divorcio? Y no es ningún tipo de juicio, por supuesto. Pero ¿por qué muchas familias terminan destruidas y peleadas? Por la sencilla razón de que en algún momento uno de los dos o los dos tomaron la decisión: enough is enough. Ya no voy a ser el tonto de esta, o ya no voy a ser la tonta de este. Así es que decido dejar de perdonar. Y en ese momento entonces el corazón se empieza a endurecer. Y cuando el corazón se empieza a endurecer, entonces ya no hay una apertura para buscar una solución. Lo único que quieres es apartarte y ya no tener nada que ver con esa persona. En algunos casos es inevitable. ¿Pero por qué? Jesús dijo: por la dureza de sus corazones. Mi oración es que si tú estás atravesando por una situación difícil matrimonial, y si estás aquí por primera vez, te aseguro que nadie me vino con el chisme. Te aseguro que nadie me dijo: pastor, va a ir fulanito para que le dé duro. No es mi estilo, ni tengo necesidad de hacerlo. Pero en un grupo de ese tamaño es muy, pero muy probable que haya cuando menos una pareja que está al borde del divorcio, al borde del quebranto. Y si me estás escuchando, lo único que anhelo es que tú puedas tratar con el problema, porque el problema no es el problema. El problema es que en medio del problema endurecemos nuestro corazón. A veces decimos: es que tengo un problema muy grande. No, espérame, el problema no es el problema. El problema es endurecer el corazón en medio del problema, porque si endureces tu corazón, ya no es posible que puedas escuchar la voz de Dios y salir adelante. Y si te fijas, dice en Deuteronomio, en el siguiente verso, Deuteronomio 15:9: no des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano. Fíjate, en Israel Dios estableció un sistema económico en el cual a los 7 años, el séptimo año era un año de perdón de deudas, de liberación de deudas. ¿A cuántos les gustaría ese sistema? ¿Verdad? Al séptimo año, Chase, ahí te ves. Citibank, ahí te ves. Capital One, ahí te ves. Imagínate.
Ahora, tengo una tentación muy grande de meterme a hablarles un poquito acerca de ese tema, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Pero lo único que voy a decir es, si tú piensas que eso es absurdo, detente un momento, y nomás te voy a picar la curiosidad. Detente un momento para pensar cómo una economía podría hacer un boom si de pronto miles de personas que estaban ahorcadas por una deuda pudieran ser liberadas y tener la capacidad de reiniciar otra vez con más sabiduría, con más gratitud en su corazón. La economía de una nación entera explotaría para bien. Y los que perdonaron, claro, saldrían raspados, claro que sí, pero te aseguro que no se morirían. Así es que ahí nomás te dejo esa para que la pienses. Pero ¿por qué Dios instituyó ese sistema? ¿Sabes por qué? Para tratar con el corazón de su pueblo, especialmente con aquellos que estaban empezando a prosperar. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios: no le des cabida en tu corazón a la perversa idea. ¿Cuál es la perversa idea a la que se refiere la palabra de Dios? Que si viene un hermano tuyo a pedirte prestado y es el año 6 con 6 meses, la perversa idea es: no, hombre, yo no le voy a prestar a este cuate, pues nomás quedan 6 meses para el año del perdón, y si en 6 meses no me paga, adiós, yo no le voy a prestar. Eso, Dios dice, es una idea perversa. Yo sé que muchos de nosotros diríamos: pero ¿por qué perverso? Es tener sentido común. No, no es tener sentido común cuando estás pensando en términos de cómo puedes buscar una justificación para no dar y para no compartir con aquel que tiene necesidad. Y esto es una de las cosas más importantes del corazón de Dios: un corazón generoso, un corazón que da. ¿Sabes? Dios quiere que nuestro corazón sea libre del egoísmo y libre de la codicia, por la sencilla razón de que una persona egoísta y codiciosa es una persona miserable. Una persona egoísta y codiciosa es una persona miserable. Una persona egoísta y codiciosa es una persona miserable. El más feliz del mundo es aquel que es generoso. Generoso con su tiempo, generoso con el perdón, generoso con su habilidad de servir a otras personas, y por supuesto también generoso con sus recursos y con su dinero. ¿Sabes? Nosotros nacimos en una cultura que es de recibidores. Y aún en la iglesia, el otro día me estaba poniendo a pensar, hay una canción, la más famosa o la más popular de las que Dios por su gracia me dio. Y mientras más estudio de este tema, me doy cuenta de que a lo mejor no debería estar yo tan orgulloso de que esa canción sea la más popular. Aquella canción de ven Espíritu ven, y el coro dice: purifícame y lávame, renuévame, restáurame con tu poder. Y claro, es un canto de compromiso, un canto de consagración. Claro que lo podemos cantar, no estoy diciendo que no. Pero el otro día me puse a pensar lo que dice: purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Con razón dice el Señor que somos ovejas de su prado, porque es puro me. Todo lo queremos para acá, todo queremos recibirlo. Ahora, si todo lo que le dices al Señor es purifícame, renuévame, lávame, restáurame, dame, vuelvo a repetir, no está mal en un momento de consagración. Pero si esa es tu cultura, aún en tu relación con Dios, quizás por eso a la hora de darle al Señor ni el diezmo le das, porque todo para acá, Señor. Pero a la hora de dar, algunos tienen como que un nervio entre esta parte y acá, y cuando tocan aquí, ay, les duele acá a la hora de que es la ofrenda. Sabes, quizás a veces hemos estado demasiado dependientes de recibir y hasta en los restaurantes. El otro día yo estaba pensando, ya estoy mejor en ese sentido, pero hay veces que mi esposa me dice: ¿qué vas a pedir? Y yo le digo: pues no sé, estoy pensando en esto.
Y ella dice, se me antoja eso que estás pensando tú. Bueno, pídelo tú y me das. ¿Cuántos hombres sufren del mismo mal? Ya, gracias a Dios, creo que ya puedo soportar la prueba y compartirle. Pero aún en eso no queremos que nos toquen ni la comida. Hay algunos que se ponen como panteras y si alguien les mete el tenedor en su plato, olvídate. Es peor que si los hubieran ofendido verbalmente, no sé. Pero entonces trata con el corazón egoísta. Número 2, trata con el corazón mezquino. Y así el egoísmo es tristeza antes de dar. La mezquindad, escucha lo que voy a decir, porque no sé si habías pensado en esto antes, pero la mezquindad es tristeza después de dar. Escúchame. El egoísmo tienes que vencerlo antes de dar, porque nunca vas a dar si no vences el egoísmo, si no tratas con él. Pero la mezquindad tienes que vencerla después de que das. Porque hay gente que da y después de que da viene el diablo, luego viene a decirte, ¿para qué diste? Fue una tontería, fue un error. ¿Para qué le dijiste que lo perdonabas? Y mira, otra vez anda de sinvergüenza. Y entonces viene una tristeza que en el corazón de la persona dice, yo no sé para qué di, yo no sé, o me tiene de tonto, me tiene de tonta, yo no sé para qué di. Y algunos de ustedes, cuando le han dado aún al Señor, y no voy a mencionar nombres porque no están aquí. Me zafé rápido. Hay algunos que después de que dieron una cantidad importante, es muy probable que el diablo haya venido a tu corazón a decirte, qué tonto eres. Hubieras podido, ¿a cuántos pobres hubieras podido alimentar con eso? Y tú aquí dando si ni necesitan. En fin, no me voy a meter en ese tema ahorita. Les prometo que dentro de un par de semanas voy a hablar del tema, pero por favor vengan. Trata con un corazón mezquino. Trata con el corazón mezquino. Y la mezquindad, vuelvo a repetir, es la tristeza después de dar. Deuteronomio 15:10. Fíjate, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios en todo lo que emprendan? Es más, yo bendigo esta congregación con un espíritu emprendedor, un espíritu de valor para levantarse y ser emprendedores en el nombre de Jesús. No solamente empleados, sino emprendedores. Llénate del denuedo de Dios, llénate del valor de Dios. Yo sé que quizás algunos de ustedes nunca han intentado ser emprendedores, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. El Señor te puede dar la sabiduría, la contundencia en tu capacidad de pensar claramente, de hacer buenos planes para que prosperes. Si tú le honras a Él, Él te va a bendecir en todo lo que hagas, dice la palabra. Pero ¿sabes lo que quiere decir la palabra en el hebreo original mezquino? Es la palabra ra, y quiere decir literalmente malo, triste, o que causa herida o quebranto. Fíjate, ¿qué quiere decir? Que no seas una persona cuyo corazón se pone triste cuando le das a tu hermano, o que no seas una persona cuyo corazón se siente herido o se siente en luto después de que le diste algo a tu hermano. Así no podemos ser. Fíjate, en la Biblia de las Américas me gusta cómo lo dice este mismo pasaje. Dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. No te dolerá el corazón cuando le des. El hermano Wayne Myers, uno de sus dichos famosos era, hermanito, si le duele dar, siga dando hasta que se le quite el dolor. Ahí luego editamos este mensaje para que no.
me van a regañar después, pero bueno, ni modo. Pero es cierto, es cierto. Hay un dolor cuando tú das, te desprendes de algo, pero ese dolor viene como una gran oportunidad para que tú le des al Señor. Mira, si yo vengo acá y le doy a Marquito, está más corto por acá, le doy a Marquito eso, y él me lo va a traer en un momento. Es una ilustración, hijo. Ya lo había planeado y se me olvidó decirle antes del mensaje, si es que my bad. Si yo estuviera aquí con una necesidad y dijera, wow, híjole, me olvidé, no saqué dinero o no traigo dinero, se me acabó el dinero, y al final de la reunión ya como que tengo hambre, y ahora ¿qué voy a comer? Y él, escuchando lo que estoy diciendo, viniera y me diera esto. Wow. Gracias, hijo, gracias. Ahora él se va a sentar y no le duele haberme dado. ¿Te dolió haberme dado? Sí. Ya se estaba haciendo ilusiones. La realidad es que no le duele haberme dado lo que me dio. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que yo se lo di primero, y que aunque lo tuvo en sus manos un ratito y a lo mejor 1000 ideas pasaron por su cabeza, en realidad él sabía en lo profundo de su corazón que ese dinero no le pertenecía a él, porque yo se lo di. Cuando menos no le había yo dicho, esto gástalo como tú quieras. ¿Sabes? No te va a doler dar cuando entiendes que lo que das no te pertenece. Por eso dice la palabra, así como tu Padre Celestial te perdonó, perdona. El perdón que tú das ni siquiera es tuyo. Lo que tú le das a otra persona ni siquiera es tuyo, porque tú puedes perdonar, porque tu Padre Celestial te perdonó a ti primero, y con ese perdón tú puedes decirle a una persona que te ha lastimado hasta lo más profundo, te perdono. Te doy perdón, no te lo mereces, pero yo tampoco me merecía lo que el Padre me dio. Eres un desgraciado, pero yo también era un desgraciado a quien Dios perdonó y Dios liberó. Por eso yo te perdono y te hago libre con el mismo perdón y la misma libertad que mi Padre Celestial me dio a mí. Por eso puedo ser libre. ¡Oh! Número 3. Ya vimos las dos cosas que tenemos que tratar. Trata con un corazón egoísta y trata con un corazón mezquino. Pero ahora vamos a ver dos cosas rápidamente que tenemos que cultivar. Número 3, cultiva un corazón generoso. Cultiva un corazón generoso. Vamos a seguir ahí mismo en Deuteronomio 15, versos 13 y 14. Dice: cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Sabes, la generosidad es algo que se tiene que cultivar. Por eso el Padre Celestial nos ha mandado que seamos generosos. Pero es mucho más fácil ser generoso si tú reconoces que todo lo que disfrutas es algo que viene como resultado de la bendición de Dios. Por eso es que el Señor ahí lo hace claro. Fíjate cómo al final dice:
la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Como diciendo, no se te olvide. Pues si yo lo trabajé, claro que sí. Pues si fue el sudor de mi frente, claro que sí. Pero la bendición, ¿quién la puso? Ay, sí, qué chiste. Ah, ¿no lo crees? No lo voy a hacer, pero a veces me gustaría decir, Señor, quita tantito tu bendición de este ingrato, para que se dé cuenta, a ver hasta dónde lo lleva el sudor de su frente solito. Ya está como aquel que prosperó tanto y le decía al hermano Wayne, ay, es que ya estoy ganando mucho, ya no quiero diezmar. Es que es mucho. Cuando ganaba 1,000, pues era fácil diezmar 100, pero ahora gano 10,000 y ya se me hace duro diezmar 1,000. Y el hermano Wayne le dijo, no te preocupes. Ya no lo voy a remedar. No te preocupes, déjame oro por ti. Padre, te pido que a este malagradecido le bajen el sueldo otra vez a 1,000, para que pueda seguir diezmando los 100 miserables que estaba diezmando. La generosidad, y vuelvo a repetir como lo dije el domingo pasado, no voy a recoger una ofrenda especial al final de la reunión, así es que los que estaban ya empezando a proteger esta parte de su anatomía, tranquilos. Dios te bendice y por eso puedes prosperar. Por eso Lucas 6 versos 30 y 31, vamos a cambiarnos ahora rápidamente allá. Lucas 6, 30 y 31. Chispas, ya se subieron, quiere decir que ya me queda poquito tiempo. Ahí voy, no voy a apresurar. No, está bien, estoy bromeando con ustedes. Lucas 6, 30, 31. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¿Sabes? La famosa regla de oro. Por cierto, la regla de oro no es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso no es la regla de oro. La regla de oro es haz a otro lo que tú quieras que te hagan a ti. O sea, no es negativo, es positivo. Porque si fuera negativo, simplemente con que no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, pues entonces te quedas pasivo y no haces nada. Y no es lo mismo. El no hacer nada malo no es lo mismo que hacer lo bueno. Y algunas personas se conforman con no hacer lo malo y piensan que porque no son malos, ya de chanfle o por efecto son buenos, y no es cierto. Por eso la regla de oro es haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran a ti. Por eso mi abuelita estaba en lo correcto cuando decía, no digas me cae gordo, más bien di le caigo gordo, porque te aseguro que el sentimiento es mutuo. Ama a los que no te aman. Vas a ver cómo empiezan a cambiar las cosas rápidamente. Lucas 6, 32 al 34 dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Fíjate lo que está enseñando Jesús. Jesús está diciendo, ¿qué mérito tienes cuando tú piensas que eres un buen cristiano porque amas a la persona que te ama a ti? Eso lo hace cualquiera. Para eso no necesitas el poder del Espíritu Santo. Lo único que necesitas es un poquito de interés y decir, este me está amando a mí, pues me conviene amarle de regreso para que en esta relación la llevemos bien, y a lo mejor hasta después me da chamba y etcétera, etcétera. Eso lo hace cualquier persona, cualquier interesado puede amar cuando le aman. Pero cuando tienes el desafío de amar a una persona que te odia, ahí es cuando empieza a ponerse buena la cosa. Y ahí es cuando necesitas un corazón que es generoso y no nada más que está respondiendo a una incitación de otra persona. Este me dio, pues hay que darle. Se acerca la época navideña, se acerca la época de abrir el closet, desempolvar los regalos que se reciclan cada año.
y decir: a ver, ¿quién me dio el año pasado para que no se lo vaya yo a regresar? Lucas 6, 35, 36. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Qué difícil es eso. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los desagradecidos y perversos. ¿Cómo es Dios bondadoso con quiénes? ¿Con los bondadosos? ¿Cómo dice aquí? Dios es bondadoso con quiénes: con los desagradecidos y perversos. Mis hermanos, yo entiendo que la palabra de Dios enseña acerca del que siembra cosecha, causa y efecto. Lo entiendo perfectamente, que una persona que es desobediente a la palabra de Dios va a enfrentar las consecuencias duras de su pecado y va a terminar mal. Por eso no queremos terminar mal, queremos terminar bien, queremos obedecer a Dios. Pero eso no tiene nada que ver con el carácter generoso, precioso, maravilloso de un Dios que aún a los desagradecidos y aún a los perversos, Él es bondadoso con ellos. It doesn't make sense. No tiene sentido. ¿O sí? Piénsalo. ¿Tiene sentido que Dios sea bondadoso con un desagradecido? ¿Tiene sentido que Dios sea bondadoso con un perverso? Pareciera que Dios está incitándoles a que sigan haciendo sus maldades porque Dios es bondadoso con ellos. Como un niño que hace un berrinche y que ofende a su papá o a su mamá y le dice groserías, y el papá: ay, mi hijito, ven, mira, te voy a llevar a comprarte un regalo. Como si estuvieras incitando ese mal comportamiento otra vez. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es: si tú desobedeces a Dios, vas a morir. Si tú haces lo malo, vas a sufrir las consecuencias de ello. Pero Dios bondadoso, en su infinita misericordia, extiende el tiempo al desagradecido y al perverso, para que Él entienda que este amor y esta gracia que es gratis es para que Él no tenga que llegar al precipicio y desbarrancarse y estar allí totalmente destruido. Que hay todavía una cierta cantidad de tiempo, quizás para algunos no es mucho, todavía hay una cierta cantidad de terreno, para algunos está cortando antes del precipicio. Pero ¿por qué tenemos este terreno? Porque Dios es bondadoso aún con los desagradecidos y los perversos, porque Él es bueno para extender su mano a aquel, para que en un momento dado, si yo sigo en esta dirección y no me importa y soy un desagradecido y soy un desgraciado y soy un perverso, pero en un momento determinado, por esta bondad que se me ofreció, el Espíritu de Dios viene y me despierta y yo caigo de rodillas y digo: Dios, que cerca estoy de ese mal. Hoy me doy la vuelta y hoy empiezo a caminar en la dirección opuesta, por la bondad y la misericordia de un Dios que me amó y me perdonó aún antes de que yo estuviera consciente de su presencia. Y consteme que mi teología está bien. A algunos les cuesta trabajo eso, aceptar que Dios nos perdonó en Cristo aún antes de que nosotros pidiéramos perdón. A algunos les cuesta trabajo, pero mi teología está bien. Y finalizo con esto. Número 4, cultiva un corazón agradecido. Deuteronomio 15:15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. El Señor tu Dios te dio libertad. ¿Sabes por qué Dios nos pide que seamos generosos? Porque Él nos dice: no te olvides y acuérdate. Y el que no se olvida empieza a ser agradecido, y el que es agradecido puede ser generoso. Cuando nosotros llegamos aquí a Dallas, les platicaba la otra vez, compramos un auto
a un interés altísimo porque no teníamos crédito. Y después de años de pagar, 5 años de pagar pagos con un interés absurdo, terminamos de pagar. Y ya cuando ese auto, un Malibu color plateado, ya que lo terminamos de pagar, estábamos sentados en una reunión en Cristo para las Naciones, y se levanta una persona y dice: Dios nos ha dicho que Él va a suplir para que terminemos el edificio de misiones, lo que ahora se llama el Centro de Misiones Mundiales Frida Lindsay. Los que conocen el campus saben a qué me refiero. De hecho, ahorita que estoy pensando, es el edificio donde tuvimos una reunión jueves hace unas semanas atrás. Y al estar ahí estábamos mi esposa y yo, y decíamos: no tenemos en este momento mucho que dar. Cuando menos en la chequera no teníamos casi nada, en el pantalón no teníamos nada, pero teníamos en el bolsillo las llaves del auto. Y le pregunté a Carla qué pensaba, y al final dijimos: demos de corazón lo que hemos recibido gratuitamente. Y lo que hicimos fue dar ese auto que nos había costado tenerlo, y otra vez a caminar. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Un poquito más, ¿verdad? Fueron como hace unas semanas atrás tuvimos la reunión allí, en ese edificio. Y a veces la gente me dice: ay, hermano Marco, usted tiene favor con todo el mundo, le prestan las cosas, le abren las puertas, le cobran barato. No en todos lados, como aquí comprenderás. Pero está bien, no me quejo, porque es Dios proveyendo una solución a un problema grande que teníamos. Pero allá, la verdad, sí nos dieron una renta, un precio bastante accesible que no le darían a otra persona. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir. Ellos no se acuerdan de lo que yo di. Te aseguro que ninguno de los que están ahorita en la administración ni siquiera sabe, pero Dios sí. Y cuando yo llego ahí y toco la puerta, el Dios bondadoso actúa en el corazón del que tiene que tomar la decisión y dice: trátalo con misericordia y ábrele la puerta y cóbrale lo más barato que puedas cobrarle. Y por eso tuvimos acceso. Mis hermanos, yo no estoy presumiendo de que Dios me bendice por aquí y por allá. Hay veces que hago cosas todavía que al final no resultan como yo esperaba, y Dios me tiene que jalar las orejas y me tiene que enseñar: fíjate bien para la otra. Y yo digo: Señor, está bien, ayúdame, enséñame, y vamos caminando. Y los que tienen ya años con nosotros en esta congregación entienden que no ha sido un caminar fácil, pero este momento en el que estamos de nuestra historia es precioso, un momento de oportunidad, un momento de dejar atrás lo que está atrás y de extendernos hacia adelante y proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El favor de Dios va a ser sobre ti si aprendes a tratar con el corazón egoísta y mezquino y cultivas un corazón generoso y agradecido. Mis hermanos, hay veces que Dios nos va a pedir que demos cosas que son demasiado grandes, pero lo hace para erradicar de nuestro corazón el egoísmo y la mezquindad. Y si nosotros podemos obedecerle, vamos a entrar en una dimensión de libertad como nunca antes, y Dios nos va a sorprender. Como dicen en inglés, va a sacarnos los calcetines de tanta bendición que nos está dando. Y yo no sé ni por qué dicen los americanos eso, pero suena bien. Así se dice, ¿no, Sandy? Nos va a sacar los calcetines de tanta bendición. He's gonna bless our socks off. ¿Cuántos quieren que se les salgan los calcetines de la bendición? Con todo y agujeros algunos, ¿no?
Ponte de pie, por favor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Vamos, hácelo fuerte. Dile: sí, Señor. Sí, Señor. ¡Oh! Dentro de unos minutos vamos a despedir la reunión y voy a estar allá atrás saludando a los que están aquí por primera vez. Si tú estás aquí por primera vez, con mucho cariño te invito allá a la parte de atrás y me va a encantar estrecharte la mano. Pero si tú eres parte de esta comunidad de fe, de esta congregación, plántate, afirma tu pie, edifica algo que vale la pena, pero hazlo dando. Da de tu tiempo, da de tu corazón, da de tu compromiso y también da de tus finanzas. Estamos llegando a un punto, y aquí sí me atrevo a decirlo, en el que necesitamos tener un mayor compromiso en todas las áreas que he mencionado, incluyendo el área financiera. Porque si lo hacemos, vamos a entrar en una dimensión totalmente nueva. Yo no les estoy pidiendo que ustedes hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer, o que no he hecho por años, por más de 30 años. Y no les estoy diciendo que hagan algo porque yo quiero que me aumenten el sueldo en la iglesia, porque en realidad sí recibo un sueldo de la iglesia, pero es realmente muy pequeño comparado con lo que podría un pastor de una congregación de ese tamaño recibir. Y lo hago porque prefiero que esos recursos se empleen en diferentes áreas. Dios me suple por otros medios. Gracias a Dios, todavía hay gentes que piensan que canto bien y me siguen invitando y me siguen dando ofrendas. Entonces vuelvo a repetirles: ¿por qué creen que tengo tanta libertad de hablar de este tema? Porque no estoy tratando de enriquecerme a costa de ustedes. Estoy tratando de que despertemos todos. Yo quiero prosperar también, por supuesto que sí. Quiero no tener que estar viajando tanto. Quiero hacer negocios. Quiero que Dios prospere esos negocios. Estoy seguro que lo va a hacer. Y mi oración es que tú también prosperes como nunca antes. Pero todo tiene que ordenarse primero. No puedes recibir la recompensa rascándote la barriga. No puedes ser prosperado sin trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ay, pero qué duro. No, no es duro. Eso es la bendición de Dios, es para los que se esfuerzan y prosperan porque confían en Él. Aún lo que les dije hace rato, el pobre podía ir y tomar de la cosecha que los trabajadores dejaban para ese fin, pero no era así como aquel limosnero que se le aparece un genio y le dice: te doy 3 deseos. Y el limosnero flojo decía: es que quería moverse de ahí porque ya le pegaba mucho el sol, se quería ir a donde estaba la sombrita, pero es tan flojo que no se movía. Y le dijo al genio: el primer deseo es un caballo. Un caballo, bueno, pum, ahí está el caballo. Y el segundo es que se quería mover. El segundo, que venga un hombre fuerte que me monte en el caballo. Pum, ahí está. Lo montan al caballo. Y el tercer deseo, una ardilla. ¿Cómo que una ardilla? Sí, para que le haga el caballo. Se gastó sus 3 deseos y seguía igual de miserable. Por eso Dios, antes de venir contigo y decirte: te doy 3 deseos, bueno, se lo dijo a Salomón: ¿qué quieres? ¿Y qué dijo Salomón? Dinero. No, dijo: dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le cayó tan bien
Salomón, que dijo: te voy a dar la sabiduría y además te voy a sacar los calcetines con la bendición que te voy a dar. Y por eso hasta una película hay que se llama las minas del rey Salomón, ¿no? Porque fue el hombre más rico del mundo, más que Bill Gates y más que cualquiera de esos que no le llegan ni a los tobillos a Salomón. Era riquísimo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes. Yo no quiero ser perezoso, mucho menos desagradecido, ni se diga perverso. Yo quiero tener un buen corazón, Señor. Quiero que me salves. Sálvame de mis pecados. Sálvame, Señor, de mi codicia. Sálvame del maldito orgullo que muchas veces me ha detenido. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado. Perdona el pecado de la dureza de mi corazón. Y hazme libre, Señor. Yo enfrento en este momento la codicia, la mezquindad. Y te pido que me ayudes a ser generoso y a ser agradecido. Renuncio a mis pecados y confiesa conmigo en este momento. Si tú estás en este momento bajo la convicción del Espíritu Santo, si sientes que el pecado que has cometido te ha descalificado, Dios te quiere perdonar en este momento. Contéstale al Espíritu Santo lo que estás dispuesto a hacer y dile conmigo. Levanta tu voz, dilo en voz alta, y muchos quizás pueden repetirlo para apoyar a los que lo van a hacer por primera vez. Dilo conmigo: Padre bueno, perdona mi pecado. Me arrepiento de haberte ofendido. Hoy recibo el perdón por medio de la sangre de Jesucristo y confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y de ahora en adelante viviré para servirte. Señor Jesús, gracias por la paz y gracias por el ánimo, porque hoy comienza una nueva etapa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.